Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mus. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que parece que Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Serkan Bolat en Love is in the Air, ha revelado un trauma amoroso posterior a su relación superíndice 3N con Hande Rafael. Su que a muchos de nosotros nos dolió superíndice 3 esa ruptura, y al parecer, no solo a nosotros. Asu que prepúrense porque hoy vamos a analizar esta información superíndice 3N, los rumores, las declaraciones y todo lo que se sabe hasta el momento. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y du copyright. Déjenme saber en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre todo este drama. Empecemos. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Rafael formaron una de las parejas queridas y medio ticas de la televisión superíndice 3N turca. Su romance, nacido en el set de Love is in the Air, traspasó superíndice 3 la pantalla y cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, sus apariciones públicas derrochaban amor y parecua que tenuamos una historia de cuento de hadas frente a nuestros ojos. Por eso, cuando anunciaron su separación superíndice 3N, fue como si a muchos de nosotros se nos rompiera el corazón superíndice 3N. Era la confirmación superíndice 3N de que a veces, ni siquiera los cuentos de hadas tienen finales felices. La conexión superíndice 3N que proyectaban era tal, que muchos espectadores no solo admiraban su trabajo actoral, sino que veían en su relación superíndice 3N un reflejo de la posibilidad de encontrar un amor genuino y apasionado. La noticia de su ruptura no solo fue un golpe para sus seguidores, sino que también Copyright N dejó superíndice 3 una sensación superíndice 3N de desilusión generalizada, como si una parte de la magia del amor se hubiera desvanecido. ¿Pero QU Copyright pasó superíndice 3 realmente? Las razones oficiales de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones medio-ticas, de agendas profesionales incompatibles, en fin, la típica retaula de excusas que suelen dar las celebridades cuando terminan una relación superíndice 3N. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentando a la curiosidad de los fans. Se dijo que había terceras personas involucradas, que la relación superíndice 3N se había desgastado por la convivencia, incluso se comentó superíndice 3 que la familia de Hande no aprobaba a Kerem. La verdad es que al día de hoy, seguimos sin saber a ciencia cierta QU Copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. La falta de una explicación superíndice 3N concreta solo sirvió superíndice 3 para intensificar las conjeturas y crear un sinfín de teorías, muchas de las cuales carecuan de fundamento, pero que aún encontraban eco en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Se convirtió superíndice 3 en un verdadero enigma, alimentado por el silencio de ambos protagonistas y la necesidad de los fans por encontrar una respuesta que justificara el final de su cuento de hadas. Y ahora, después Copyright S de un tiempo de silencio y aparente recuperación superíndice 3N, parece que Kerem Bürsin ha dado algunas pistas sobre el impacto que tuvo esta ruptura en su vida. En una reciente entrevista, en varias apariciones públicas y declaraciones indirectas, el actor ha dejado entrever que no ha sido fácil superar la relación superíndice 3N con Hande y que incluso podría haberle dejado una especie de trauma amoroso. Este trauma amoroso, como lo estamos llamando, es un copyright término que utilizamos para describir una herida emocional profunda causada por una experiencia amorosa negativa. En el caso de Kerem, la intensidad de la relación superíndice 3N, la exposición superíndice 3N medio-tica y las altas expectativas que se generaron en torno a su romance con Hande pudieron haber contribuido a que la ruptura fuera aún dolorosa y difícil de superar. Es importante recordar que ayuda de ser una figura pública, Kerem es un ser humano con sentimientos y emociones, y que las experiencias amorosas, tanto positivas como negativas, pueden dejar una huella profunda en su vida. Ojo, no estoy diciendo que Kerem haya usado la palabra trauma explícitamente. Pero sus comentarios sobre la dificultad de volver a confiar en el amor, su reticencia a hablar de relaciones sentimentales y su aparente deseo de enfocarse únicamente en su carrera profesional, sugieren que la experiencia lo marcó superíndice 3 profundamente. Su lenguaje corporal en algunas entrevistas también Copyright N ha sido objeto de análisis por parte de expertos en comunicación superíndice 3N no verbal,
quienes han detectado signos de incomodidad y tristeza al ser cuestionados sobre su vida personal. Estos detalles, aunque sutiles, refuerzan la idea de que Kerem aún está lidiando con las secuelas emocionales de la ruptura y que no se siente completamente preparado para abrirse a una nueva relación superíndice 3N. Por ejemplo, en una entrevista para una revista turca, cuando le preguntaron sobre sus planes a futuro en el U-diéresis ámbito sentimental, Kerem respondió superíndice 3 con una evasiva y un tono bastante serio: en este momento mi prioridad es mi trabajo. Quiero seguir creciendo como actor y explorando nuevos proyectos. El amor ya vendrá cuando tenga que venir. No estoy buscando activamente una relación superíndice 3N. Esta respuesta no solo refleja un enfoque en su carrera, sino también copyright en una posible armadura emocional que ha construido para protegerse de futuras decepciones. La frase "el amor ya vendrá cuando tenga que venir" sugiere una resignación superíndice 3N y una falta de control sobre su vida amorosa, como si estuviera esperando pasivamente a que el destino le depare una nueva oportunidad, en lugar de buscarla activamente. Esta respuesta, que podrá parecer normal en cualquier otra circunstancia, adquiere un significado diferente si la analizamos en el contexto de su ruptura con Ande. ¿Acaso Kerem ha perdido la fe en el amor? ¿Se siente decepcionado y desconfiado de su copyright ese de la experiencia? Es difícil saberlo con certeza, pero sus palabras sugieren que aún está lidiando con las secuelas emocionales de la relación superíndice 3N. La copyright pérdida de la fe en el amor es una de las consecuencias comunes de un trauma amoroso, y se manifiesta en una dificultad para confiar en los demás, un miedo a la intimidad y una creencia de que las relaciones están destinadas al fracaso. En el caso de Kerem, es posible que la ruptura con Ande haya debilitado su confianza en el amor y que necesite tiempo para reconstruir esa confianza antes de volver a comprometerse emocionalmente con alguien. Además, en otra ocasión superíndice 3N, durante una alfombra roja, un reportero le preguntó superíndice 3 directamente sobre Ande Eru Rafael y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Kerem, visiblemente incu superíndice 3 modo, respondió superíndice 3: Ande es una gran actriz y le deseo lo mejor en su carrera. No tengo nada que decir al respecto. Esta respuesta, aunque cortu copyright es irrespetuosa, también copyright N es bastante frua y distante. Parece que Kerem no quiere ni siquiera mencionar el nombre de Ande, como si hablar de ella le trajera malos recuerdos. Esto, obviamente, alimenta a las especulaciones sobre un posible trauma amoroso. La frialdad en su respuesta y la negativa a profundizar en el tema sugieren que la relación superíndice 3N con Ande sigue siendo un tema delicado para U-diéresis copyright L y que prefiere mantener una distancia emocional para protegerse de cualquier dolor adicional. Es como si hubiera construido una barrera para evitar revivir los sentimientos negativos asociados con la ruptura. Pero ¿a qué copyright nos referimos exactamente cuando hablamos de trauma amoroso? Pues bien, en tu copyright términos generales, se trata de una herida emocional profunda que se produce a raíz de una experiencia amorosa dolorosa y traumática. Esta experiencia puede ser una ruptura sentimental, una infidelidad, una relación superíndice 3N tu superíndice 3 psica o cualquier otra situación superíndice 3N que genere un fuerte impacto emocional en la persona. El trauma amoroso no es simplemente una tristeza pasajera, sino una experiencia que puede dejar cicatrices profundas en la psique de la persona afectada. Puede manifestarse en una variedad de síntomas como ansiedad, depresión superíndice 3N, insomnio, copyright pérdida de apetito, dificultad para concentrarse y una sensación superíndice 3N general de desesperanza. Las consecuencias de un trauma amoroso pueden ser muy diversas y afectar a diferentes U-diéresis reas de la vida de la persona. Algunas de las MUS comunes son: dificultad para confiar en los demás, miedo al compromiso, ansiedad, depresión superíndice 3N, baja autoestima, aislamiento social y dificultad para establecer relaciones saludables en el futuro. Estas consecuencias pueden afectar la capacidad de la persona para relacionarse con los demás, para disfrutar de la vida y para alcanzar su pleno potencial. El trauma amoroso puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal y la felicidad. En el caso de Kerem Bürsin, es posible que la ruptura con Ande haya generado en U-diéresis copyright L algunas de estas secuelas. La relación superíndice 3N fue muy mediática, estaba llena de expectativas y promesas de futuro, y su final abrupto pudo haberle dejado una sensación superíndice 3N de fracaso y decepción superíndice 3N.
Además, el hecho de ser una figura pública y estar constantemente expuesto a la opinión superíndice 3n de los demures, seguramente aún más menos adiu superíndice 3 presiu superíndice 3n y dificultu superíndice 3 aun es el proceso de recuperación superíndice 3n. La presiu superíndice 3n mediultica y la constante exposición superíndice 3n a los comentarios de los fans pudieron haber exacerbado el dolor de la ruptura y dificultado su capacidad para procesar sus emociones de manera saludable. Es como si estuviera viviendo su duelo bajo la lupa de todo el mundo, lo que sin duda aún más menos adiu superíndice 3 una carga adicional a su proceso de recuperación superíndice 3n. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en las declaraciones y el comportamiento de Kerem. No podemos saber con certeza QU copyright es lo que realmente es tú sintiendo ni QU copyright tan profunda es la herida que le dejó superíndice 3 la ruptura con Ande. Sin embargo, es evidente que la experiencia lo marcó superíndice 3 de alguna manera y que aún es tú en proceso de sanar. La sanación superíndice 3n de un trauma amoroso es un proceso largo y complejo que requiere tiempo, paciencia y autocompasión superíndice 3n. No hay una fu superíndice 3 mula mújica para superar el dolor, pero es importante que Kerem se permita sentir sus emociones, buscar apoyo en sus amigos y familiares, y considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional si la necesita. Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que incluso las personas famosas y exitosas como Kerem Bürsin son vulnerables al dolor y a la decepción superíndice 3n amorosa. No importa n perfecta parezca su vida desde afuera, todos sufrimos cuando nos rompen el corazón superíndice 3n. La vida de las celebridades a menudo se idealiza y se percibe como un cuento de hadas, pero la realidad es que son seres humanos como cualquier otro con las mismas emociones, inseguridades y vulnerabilidades. La ruptura de Kerem y Ande nos recuerda que la fama y el con diéresis copyright cito no son inmunes al dolor y que las experiencias amorosas pueden ser igualmente desafiantes para todos, independientemente de su estatus social. En segundo lugar, que es importante darnos tiempo para sanar después copyright ese de una ruptura sentimental. No hay que apresurarse a buscar una nueva relación superíndice 3n ni a fingir que todo es tú bien cuando en realidad no lo es tú. Es fundamental permitirnos sentir el dolor, procesar las emociones y aprender de la experiencia antes de volver a abrir nuestro corazón superíndice 3n a alguien ese. La sanación superíndice 3n emocional es un proceso gradual que requiere tiempo y dedicación superíndice 3n. Es importante permitirse sentir el dolor, llorar si es necesario, y no reprimir las emociones negativas. También copyright n es fundamental aprender de la experiencia, identificar los patrones de comportamiento que pudieron haber contribuido a la ruptura y trabajar en el desarrollo de habilidades para construir relaciones saludables en el futuro. Y en tercer lugar, que no hay que tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Un terapeuta o un consejero pueden ser de gran ayuda para superar un trauma amoroso y aprender a construir relaciones saludables en el futuro. No hay nada de malo en buscar apoyo profesional cuando nos sentimos abrumados por el dolor. La terapia puede proporcionar un espacio seguro y confidencial para explorar las emociones, procesar el trauma y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Un terapeuta puede ayudar a identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que es tú, contribuyendo al sufrimiento y proporcionar herramientas para cambiar esos patrones. Buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad, y puede ser fundamental para superar un trauma amoroso y construir una vida feliz y satisfactoria. Asu que ya lo saben, amigos. La historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, aunque terminu superíndice 3 en ruptura, nos deja una valiosa lección superíndice 3n sobre la importancia de la salud emocional y la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos después copyright ese de una experiencia amorosa dolorosa. Esperemos que Kerem pueda superar este momento difícil y encontrar la felicidad, tanto en su vida personal como profesional. Le deseamos lo mejor en su proceso de sanación superíndice 3n y esperamos verlo pronto brillando en nuevos proyectos. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin y CEU superíndice 3 estas sugieren la existencia de un trauma amoroso tras su relación superíndice 3n con Ande Eru Parrafoel. Exploramos el impacto mediúltico de su ruptura, las posibles causas y las consecuencias emocionales que esto pudo haber tenido en el actor. También copyright n reflexionamos sobre la importancia de sanar después copyright s de una ruptura y buscar ayuda profesional si es necesario. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido.
Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente estuvo sufriendo un trauma amoroso? ¿Qué copyright consejos le darían para superar esta situación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo.